Hispanos en Cristo. Saludamos a todas las familias y les damos una cordial bienvenida. Somos el Ministerio Hispano de Emmanuel Bible Church en Springfield, Virginia. Nos llamamos Hispanos en Cristo porque somos hispanos de toda Latinoamérica que vivimos en los Estados Unidos. Puede encontrarnos en nuestro canal de YouTube Hispanos en Cristo IBC o en Facebook como Hispanos en Cristo-IBC. Nuestra iglesia está ubicada en el 6911 Braddock Road, Springfield, Virginia, área postal 22151. Ahora con ustedes, Juan Ancalle, pastor del Ministerio Hispano de Emmanuel Bible Church en Springfield, Virginia, exponiendo el Evangelio de Marcos. Estamos contentos de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Buenas tardes, hermanos. Como es costumbre, vamos a leer la Santa Biblia. Hoy día vamos a leer Mateo capítulo 4, del versículo 1 al 11. Abran sus Biblias en Mateo capítulo 4, del versículo 1 al 11. Y la forma de lectura es como lo hemos estado haciendo todos los domingos. Yo empiezo a leer el primer versículo, después ustedes el segundo, y así alternadamente. Y en el último versículo leemos todos. ¿Ok? ¿Todos tienen su Biblia? Aquí estamos. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Todos juntos. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Esta es palabra de Dios. Gracias por la lectura de la palabra del Señor y que semana tras semana leemos la palabra y diferentes líderes del ministerio pasan y leen la palabra del Señor. ¡Qué bendición! Es algo que mantenemos en la tradición cristiana, la lectura de la palabra del Señor, porque es la inerrante palabra de Dios. Y estamos hablando del libro de Marcos, pero han debido notar que estos dos últimos domingos hemos leído parte de Mateo. Lo que pasa es que en el libro de Marcos, los dos versículos que vamos a hablar acerca de la tentación del Señor Jesucristo, el capítulo 1 de Marcos, versículos 12 y 13, dice solamente: y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Eso es todo lo que dice Marcos acerca de la tentación de Jesús. Es bien abrupto, es bien directo, parece que la audiencia de Marcos tenía conocimiento acerca de cómo había sido la tentación del Señor, pero Mateo y Lucas amplifican lo que es la tentación del Señor, y por eso es que el día de hoy vamos a tomar como base Mateo también, y vamos a volver a Marcos y vamos a ir a Lucas para comparar, como se conoce con este nombre, los evangelios sinópticos, los evangelios que se parecen, en este caso Marcos, Mateo y Lucas, excepto Juan, que hablan acerca de la tentación del Señor Jesucristo. ¿Y cuál es el mensaje que la tentación del Señor Jesucristo transmite? ¿Por qué los evangelistas colocan al inicio del ministerio del Señor Jesucristo la tentación del Señor? ¿Qué tiene que ver esto con el bautismo? ¿Y qué tiene que ver esto con lo que dice Marcos, que anuncia el evangelio del Señor Jesucristo, el inicio del evangelio del Señor Jesucristo? En estos versículos, el Señor fue llevado por el Espíritu Santo al desierto por 40 días para vencer la tentación
y luego los ángeles le confortaban. Vamos a orar. Padre bueno, bendice tu palabra. Gracias, Señor, te pedimos que nos hagas entender esta escena que has vivido en tu vida, esta tentación, y que nos hagas entender la razón por la cual, Señor, has confrontado al enemigo antes de iniciar tu ministerio. Padre bueno, te damos gracias por los evangelistas que han registrado, Señor, estos eventos de tu vida, para que nosotros, 2000 años después, podamos seguir entendiendo la pureza del Evangelio. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Hermanos, el creyente, podemos decir, basados en este pasaje, es guiado por el Espíritu Santo a afrontar la tentación y puede obedecer a Dios venciendo la tentación. ¿Cuál es la aplicación de este pasaje para nosotros? Mirando la tentación del Señor Jesucristo y cómo Él encaró la tentación, el día de hoy vamos a aprender cómo los creyentes podemos obedecer a Dios aún en medio de tentaciones, porque las tentaciones existen todo el tiempo somos tentados, pero cómo el Señor Jesucristo reaccionó, nos modeló para que nosotros podamos vencer la tentación. Según el Evangelio San Marcos, nos da un resumen muy abrupto, muy sucinto de la tentación del Señor Jesucristo, pero vemos también detalles, como hemos leído en la lectura bíblica en Mateo capítulo 4, del versículo 1 al 11, más detallado cómo es la tentación del Señor, y asimismo en Lucas capítulo 4, versículo 1 al 13, casi las mismas palabras. Marcos nos narra respecto de la tentación del Señor Jesucristo inmediatamente después de su bautismo, lo mismo que Mateo. En cambio Lucas nos presenta el bautismo del Señor Jesucristo, luego nos presenta su genealogía, por el lado de José, su padre terrenal, y luego su tentación. Hablando de la genealogía, aquí Mateo nos presenta los primeros versículos de su Evangelio, Mateo 1, versículo 1 al 17, y Lucas documenta históricamente la existencia del Señor, por esto presenta su genealogía. En cambio Mateo está escribiendo a una audiencia judía y necesita mostrarles el origen del Señor Jesucristo. Lucas está tratando de documentar y explicar acerca del Señor, que no es una persona que ha aparecido, es una persona que tiene genealogía que viene de atrás, desde Abraham. Y Mateo está hablando a los judíos, y los judíos quieren decir, bueno, queremos escuchar a una persona que tiene cierto trasfondo. Nosotros vamos a escuchar a cualquier persona, vamos a escuchar a una persona que tiene un trasfondo. Entonces Mateo empieza a mostrar la genealogía desde Abraham hasta José y les explica. Entonces por eso está la genealogía. Pero en el intermedio, Lucas coloca esta genealogía entre el bautismo del Señor y la tentación del Señor, para mostrarles que el que está siendo tentado no es 100% hombre, pero es 100% Dios también. Es hombre porque tiene una genealogía, pero es Dios, como ha mostrado en su bautismo. Se presenta el Dios trino y dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es Dios 100%, pero es hombre también 100%, o sea, está tratando de mostrar Lucas que ha sido tentado como hombre 100% y como hombre ha vencido la tentación. Ese es el punto de Lucas. Pero Marcos no está hablando nada de esto, solamente dice que el Espíritu Santo le llevó al desierto, allá fue tentado y luego de vencer la tentación estaba con las fieras y los ángeles le servían. Eso es todo lo que dice Marcos, pero los detalles que da Lucas y la forma en que coloca la tentación del Señor en el lugar en que coloca nos muestra lo que Lucas está queriendo mostrar, de que el que ha sido tentado ha sido 100% hombre, que es el Señor Jesucristo, que es 100% Dios a la vez. Ahora, Marcos mostrará el amor de Dios y la justicia de Dios, no solo en todos los días de su ministerio, sino en la cruz, a la cual el enemigo no quiere que llegue. Ahora vemos al Señor Jesucristo obediente en medio de la tentación, pero está siendo tentado porque inicia su ministerio, que por cierto no es sanar o hacer milagros, sino salvar y rescatar a la humanidad. Es la confusión que existe en la iglesia de hoy, el día de hoy. Si usted lee los evangelios, usted va a encontrar que el ministerio del Señor, si bien ha tenido partes de sanidades y milagros, no es el objetivo principal del Señor Jesucristo. No es su objetivo principal. Son las cosas colaterales que vienen con su ministerio. Su objetivo principal es salvar y rescatar al hombre de su naturaleza caída, de la caída de Génesis capítulo 3. A eso ha venido. Pero en ese camino va a tener que mostrar milagros, va a tener que hacer sanidades
para intentar convencer a aquellos escépticos que no creen que Dios encarnado está en medio de ellos. Pero Lucas está mostrando que evidentemente el Dios encarnado tiene su trasfondo humano, pero también muestra que en su bautismo aparece la misma Trinidad. Entonces este hombre que inicia este ministerio es 100% Dios y es 100% hombre. Así que mostrará el objetivo final es llegar a la cruz. El Señor siempre supo que su objetivo final era llegar a la cruz. ¿Por qué? Porque en la cruz Dios tiene que mostrar su amor, el atributo de su amor infinito, su amor incondicional por la humanidad, como dice Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Tiene que mostrar su amor en la cruz. Pero muchos dirán, pero si Dios ama, entonces ¿para qué tiene que castigarlo en la cruz al Señor? ¿Para qué Él nos tiene que castigar, castigar con el infierno si no creemos en Él? Porque también Dios es justicia, no solamente es amor. Dios tiene muchos atributos. Pero en la cruz se concilian estos dos atributos. Porque Dios salvarnos solamente de nuestros pecados, sin que haya sido castigado el pecado de la caída de Génesis 3:15, estaría contradiciendo su justicia, y Dios no se contradice. Entonces tiene que ir el Señor a la cruz para mostrar el amor de Dios, de que tanto nos ama que se ha hecho hombre para venir aquí a la tierra, y en la cruz va a ser castigado para hacer caer toda la justicia de Dios, para castigar el pecado que el hombre cometió en el huerto del Edén. Entonces la cruz era necesaria. Y el diablo sabía que para esto estaba viniendo el Señor Jesucristo. Entonces, después de ser bautizado, dice Marcos, que fue llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado. Porque está iniciando su ministerio, Él tiene que ir a la cruz. Pero el enemigo va a querer impedir que Jesús vaya a la cruz. Este es el punto de este pasaje. Así que vemos a Jesús, el siervo obediente. Podemos decir a Jesús obedeciendo en medio de la tentación, enseñándonos a nosotros que es posible vivir obedeciendo a Dios aún en medio de la tentación. Eso nos está enseñando Jesús, porque Él es el modelo, Él es el hombre 100%, por eso Lucas habla de su genealogía, Mateo también, aunque con otro motivo, pero nos está mostrando que es el hombre 100%, que si Jesús como hombre 100% ha podido obedecer a Dios en medio de la tentación, nosotros también, si tenemos el Espíritu Santo de la promesa, cuando creemos en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Así que vamos, el versículo 12 dice, y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto durante 40 días. El Señor Jesucristo es llevado por el Espíritu Santo al desierto. Y en este caso el creyente es guiado por el Espíritu Santo a afrontar la tentación. Eso es lo que aprendemos de este pasaje. Al ser impulsado el Señor al desierto por el Espíritu Santo, Marcos solamente narra que el Espíritu Santo le impulsó al desierto, donde estuvo 40 días, no menciona más detalles. Muchos que leen solamente a Marcos pueden quedar perplejos sobre la razón de esto. Es muy posible que la audiencia de Marcos tenía algunos detalles de la tradición oral de la vida del Señor Jesucristo y no consideró necesario redundar en los detalles de su salida al desierto. Marcos presenta la tentación del Señor Jesús inmediatamente después de su bautismo, el bautismo de Juan, que aunque Jesús no tenía pecados, quiso cumplir con toda justicia, obedeciendo lo que los profetas hablaron y además autenticando el ministerio de Juan el Bautista, afirmando que el reino de Dios realmente se había acercado y estaba inaugurando el reino de Dios con su presencia, y así que fue confirmado con su presencia, con la presencia de la Trinidad en su bautismo. Marcos está consciente del rol del Señor Jesucristo como Mesías y nos muestra esto en este libro. Y nos muestra que Él no estaba yendo al desierto por casualidad, le estaba impulsando el Espíritu Santo. Tenía que vencer como hombre al tentador. Adán y Eva habían sucumbido ante las maquinaciones del diablo en el huerto del Edén. Ahora Jesús tenía que ir al desierto por el Espíritu Santo y no sucumbir ante las maquinaciones del enemigo. Habían creado un gran problema Adán y Eva al desobedecer a Dios. Toda la humanidad había caído bajo el poder del maligno. Ahora Jesús viene
obedece desde el principio y ahora va al desierto y va a confrontar al diablo. El diablo no va a querer que llegue a la cruz, va a tratar de impedir de todas maneras que él llegue a la cruz. Pero tenía que vencer al tentador porque Adán y Eva habían sucumbido ante sus maquinaciones. De eso se tratan las tentaciones del Señor. El diablo trató de que el Señor actuara independientemente de Dios, así como les engañó a Adán y Eva. Les dijo, no, Dios sabe que el día que comas este fruto vas a ser igual que Él. Pero no vas a morir. Dios ha dicho que vas a morir. No vas a morir. Pues come. Y Adán y Eva desobedecieron a Dios y comieron. No tanto lo que comieron, sino el acto de la desobediencia es que les apartó de Dios y toda la naturaleza humana cayó en pecado y adquirimos una naturaleza caída. Ya ustedes cuando leen el Génesis capítulo 3 van a ver qué maldiciones le ha caído no solamente al hombre, sino a todo el mundo a consecuencia de la caída. Ahora viene el Señor Jesucristo y va a afrontar al enemigo, pero el enemigo otra vez quiere que el Señor Jesucristo esta vez actúe independientemente de Dios. Entonces, y aquí el Señor va, y entendemos una cosa aquí temprano, como una conclusión temprana de este pasaje, que la tentación no es pecado, pero hay que estar preparado para afrontarla. Todo el mundo tiene tentaciones en la vida. La tentación no es pecado. Aquí está, el Señor fue tentado, no es pecado. Mientras no caes, no aceptas la tentación, no es pecado. Pero ahí está, como decía mi pastor, cuando era jovencito, el pastor de mi iglesia decía, no puedes evitar que los pajarillos vuelen por tu cabeza. ¿Ah? Pero sí puedes evitar que se hagan nido en tu cabeza. Eso decía mi pastor. Hermanos, aquí el Señor se prepara en ayuno, va 40 días en ayuno y se abstiene de la comida. ¿Por qué se abstiene de la comida? Porque aún la comida es distracción. Y se abstiene de la comida porque sencillamente se quiere someter a Dios. Se quiere mostrar cuán sumiso es a Dios, quiere someterse a Dios, quiere mostrar que su dependencia no está en la comida, su dependencia está en la palabra de Dios. Esto quiero mostrar el Señor. Es Dios que permite las tentaciones, aunque Él no tienta a nadie a pecar. Pero a veces Dios permite las tentaciones. Tentaciones vienen a la vida del creyente, pero él debe estar preparado en el conocimiento de la palabra y además, como el Señor, ayunó. Ayunó para someterse a Dios. El ayuno no es para torcer el brazo a Dios, no es así el ayuno. El ayuno es para someterse a Dios, para que la carne muera más, que muramos cada día más al mundo, que no amemos el mundo, que ayunemos para morir al mundo. Si bien estamos en el mundo, no pertenecemos a este mundo, entonces ayunamos para estar conscientes que dependemos de Dios y no de las cosas de este mundo. Hermanos, no dependemos de las cosas que ofrece este mundo, que si bien usamos el sistema, pero no amamos el sistema. Hay algunos que viven amando el sistema. Si el sistema no les da algo, es como si Dios les hubiese abandonado. No es así. Nosotros vivimos amando a Dios y no al sistema. Entonces el Señor fue llevado por el Espíritu al desierto. Mateo nos dice que fue llevado por el Espíritu al desierto, y la razón de ser, para ser tentado por el diablo, esa fue la razón. Y habían pasado 40 días, lógicamente tuvo hambre, porque el Señor era 100% hombre. Muchos dicen que Jesús no era hombre, era Dios nomás, no sentía hambre, era 100% hombre y 100% Dios, y después de 40 días sin comer, Él tuvo hambre, pero su naturaleza humana le pedía hambre, y esto es lo que dice la palabra. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Mateo 4, 1 al 2. Aquí Marcos está mostrando su humanidad y deidad del Señor Jesucristo, así como Marcos está mostrando su dependencia de Dios al ser llevado por el Espíritu Santo. Esto es un ejemplo de siervo de Dios, de ser dirigidos por el Espíritu Santo, no ser dirigidos por nuestros deseos. A veces nuestros deseos son pecaminosos, nos van a traer consecuencias nuestros deseos. Cuando seguimos nuestros deseos, tenemos que seguir la dirección del Espíritu Santo. ¿Y cómo es eso? Es lo que está escrito en su palabra,
es la revelación de Dios, es la inspiración de Dios. La Biblia nos va a mostrar la dirección que vamos a ir, pero si vamos a ir en función a nuestros deseos, no estamos siguiendo la dirección del Espíritu Santo. Y el Señor fue guiado por el Espíritu Santo. De lo que dice en Marcos 10:45, que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. No vino a hacer lo que Él quiso. Vino a hacer la voluntad de Dios, y ese es el modelo de creyentes, de hijos que Dios quiere que nosotros seamos. Nosotros no vivimos para ser lo que queremos ser en este mundo, vivimos para ser lo que queremos que Dios, nosotros seamos en este mundo. Para eso vivimos, es la diferencia. Nosotros no buscamos el éxito personal, buscamos la gloria de Dios en nuestras vidas. Es la gran diferencia, una forma de vivir totalmente diferente. El servicio empieza con la sumisión al Espíritu Santo. El Señor obedeció al Espíritu Santo y fue al desierto a ayunar por 40 días. Hermanos, si realmente queremos nosotros servir a Dios, empieza ese servicio con nuestra sumisión al Espíritu Santo. ¿Y cómo nos sometemos al Espíritu Santo? Pues obedeciendo la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo y su voluntad ya está escrita en la palabra de Dios, y por tanto, ¿cómo servimos a Dios? Sometiéndonos a lo que dice la Escritura. El Señor nos mostró que cómo uno debe andar la vida cristiana, dócil al Espíritu Santo, dócil a la palabra, no a lo que nosotros decimos, sino a la palabra inspirada de Dios. Hermanos, cuando hago consejería bíblica, a veces encuentro que el esposo tiene su argumento, la esposa tiene su argumento, o dos personas tienen sus argumentos, y ninguno de ellos está basado en la palabra de Dios. ¿Cómo esperan que va a haber mejora en esa relación? Cada uno hace lo que piensa. ¿Y cómo quieren que las cosas andan bien? Es que yo tengo, no es que usted tenga razón, usted puede estar haciendo un buen razonamiento, algo bien lógico usted me puede estar presentando, está bien, podemos hasta hacer un análisis de premisas, cuál es falso, cuál es verdadero, y podemos llegar a la conclusión de que es un buen análisis, podemos llegar a esa conclusión, pero no es la verdad, porque no está basado en la palabra del Señor. Porque algunos son buenos para ganar argumentos. En una discusión siempre gana, nunca pierde, ¿no? Por lo menos, dice pastor, mínimo empata, pero no pierde, dice. Pero queridos hermanos, la palabra nos está enseñando a nosotros que tenemos que, el servicio es andar sujetos al Espíritu Santo. Y la palabra de Dios inspirada, ya está dicha la voluntad de Dios allá. No necesitas que venga un ángel con trompeta para decirte, esto haz, está escrito en la palabra del Señor. Necesitas abrir los ojos, leer y obedecer, es lo que necesitas. No necesitas un gran milagro del cielo que sabe del cielo en la mitad para que tú puedas hacer algo. Porque el más grande milagro ya es la palabra del Señor, y ahí puedes leer la palabra de Dios. Amén. Entonces el Señor, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán. Por su parte, Lucas nos afirma que el Señor estaba lleno del Espíritu Santo, y además nos aclara que fue exactamente después de su bautismo en el Jordán. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Lucas 4, 1 al 2. Nos afirma que fue tentado por el diablo, que por 40 días no comió y tuvo hambre. Lo mismo que Mateo y Marcos nos muestra la humanidad del Señor Jesucristo, después de habernos mostrado su divinidad en el bautismo. Otra vez vemos a Dios Trino, al Dios Trino en la tentación del Señor. La voz del Padre dijo que tenía complacencia en el Hijo, ahora iba a mostrar por qué dijo estas palabras, porque el Padre expectaba lo que el Hijo haría, y el Espíritu Santo en su plenitud estaba con el Señor. Y el mismo Señor físicamente estaba en el desierto para iniciar su ministerio de rescate y de salvación, para finalizar en la cruz y luego resucitar. Pero tenía que mostrar obediencia y sumisión a Dios en su naturaleza humana, la misma que había sido afectada por la caída de Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva pecaron y desobedecieron a Dios, y ese mismo Dios que ahora está expectante en el desierto, viendo a su Hijo vencer la tentación. Hermanos, el creyente tiene la guía del Espíritu Santo en la tentación, porque Dios sabe que está siendo tentado. Más tarde la Escritura dice que Dios es fiel, que juntamente con la tentación os dará la salida. Que Dios es fiel, que no ha permitido que venga una tentación, dice, más de la que ustedes puedan soportar.
Muchos hermanos dicen, pero pastor, eso era bien difícil, era esa tentación. No se podía, no había forma. No se podía. Y la Biblia dice que juntamente con la tentación Dios da la salida. Tienes que mirar dónde está la salida. Pero el Espíritu Santo nos ayuda en la tentación. El asunto es que si tú quieres la ayuda del Espíritu Santo, exacto, tal vez no quieres. Tal vez te estás deleitando con eso. Pero aquí el Señor está hablando de que el Espíritu Santo le llevó allá y allá estaba, sabía que estaba pasando tentación, pero tenía la guía del Espíritu Santo. Luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días. El Señor fue llevado por el Espíritu Santo al desierto por 40 días para afrontar la tentación. El Señor Jesucristo es bautizado por Juan con el bautismo del arrepentimiento, aunque él no tenía pecado, y es guiado por el Espíritu Santo para confrontar al enemigo en el desierto. El Señor Jesucristo es llevado por el Espíritu Santo al desierto. El creyente es guiado por el Espíritu Santo al afrontar la tentación. Qué bendición que nuestro Dios es fiel, que aún en la tentación Él puede estar con nosotros. La segunda parte de este versículo, del versículo 13b al 14, dice: y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Aquí hay 3 tentaciones, le hemos colocado números, algunos estudiosos también le colocan números, pero parece que uno y otro venían sucediendo en las escenas cuando estaba el Señor siendo tentado. Pero vamos a verlo así. La primera tentación habla acerca de las necesidades físicas y dice así. Marcos no detalla nada, pero Mateo dice: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Marcos solamente nos dice que era tentado por Satanás, nada más. Pero Mateo está ampliando ahora esta primera tentación, aunque parece que estas se repetían en el escenario de la tentación. Lo mismo Lucas, que prácticamente dice lo mismo. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mire cómo les responde el Señor. Utiliza la Escritura para combatir la tentación. Cita Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, y esto dice así: y te afligió, te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que tú no conocías, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Este pasaje de Deuteronomio viene cuando Moisés les hace recuerdo a los israelitas cómo los llevó al desierto por un camino de 40 años, donde no tuvieron otra alternativa más que confiar en la provisión de Dios y en la palabra de Dios. Allá Dios decretó por su palabra que tendrían maná, pan que ellos no conocían. Así que el maná llegó a existir por decreto de Dios. Entonces no es el pan por el que uno vive, sino por el que decreta por su palabra que el pan exista. Es la diferencia. Oh, qué lindo caso que me he comprado. Pero el Señor ha querido que existan las cosas, ¿se da cuenta? Su palabra es la que permite que existan las cosas, porque Él dice que hace llover para buenos y para malos. En este caso, cuando es tentado por Satanás el Señor, le dice: haz que estas piedras se conviertan en pan. El Señor no había decretado que las piedras se conviertan en pan, pero el hambre era tan grande del Señor Jesucristo que podía ordenar que esas piedras se conviertan en pan. Pero eso era llevarle a desobedecer, a dudar de la palabra de Dios. Y por eso le cita el Señor este pasaje de Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Le cita al diablo para decirle que no es de pan que el hombre vive. Cuando Dios decreta que vas a comer, vas a comer. Cuando Dios decreta que no vas a comer, no vas a comer. Así que no me he de preocupar por lo que voy a comer, me voy a preocupar por el que da el decreto de que voy a comer o no voy a comer. Estoy entendiendo bien la cosa, ha dicho el Señor. Y esta es una cosa que nosotros tenemos que entender, hermanos. Muchos viven preocupados. ¿Tendré trabajo o no tendré trabajo? ¿Qué sucederá con mi vida? ¿Qué sucederá con mi vida de aquí a 2 años, a 3 años, a 4 años?
Hermano, esto es bueno entender, que Dios es el proveedor. Esta fue la tentación que le hicieron al Señor. Dios es el que provee, pero eso no quiere decir que uno no va a hacer nada, porque también la palabra del Señor enseña la buena ética del trabajo, ¿no es cierto? El Señor instituyó el trabajo en el huerto del Edén, antes de la caída. Los creyentes debemos buscar trabajar, debemos trabajar, pero para encontrar trabajo debemos depender de Dios. Es la diferencia. Que cuando encontramos trabajo no amamos nuestros trabajos, amamos al que da el trabajo, a ese amamos. Que cuando tenemos pan no amamos el pan que tenemos, ni el buen carro que tenemos, ni buena casa que tenemos. Nosotros amamos al que da el pan, al que da la casa, al que da el trabajo, a ese amamos. Y esto es lo que estaba enseñando el Señor. Esta tentación estaba pasando el Señor, porque le estaba queriendo separar de su creencia de que por decreto de Dios todas las cosas existen, aún la lluvia para buenos y para malos. Dios probó la obediencia de Israel con decretar el maná en el desierto. Les enseñó que no solo se tiene la comida, sino la provisión de Dios para todos. Dios es el proveedor y hace salir el sol y hace llover para buenos y para malos, dice la palabra de Dios. Los creyentes tendrán que creer que la palabra de Dios es digna de confianza para todo lo que es su provisión. Y esta es la primera tentación, el ataque del enemigo a las necesidades físicas del Señor y al hacer que Él quiera actuar, querer hacer que Él quiera actuar independiente de la palabra de Dios. Es la primera tentación, que no sea obediente a la palabra de Dios, que no confíe en la provisión de Dios, que mire las cosas antes del dador de las cosas. Y ese no fue el Señor. La independencia de la palabra de Dios para las necesidades físicas. Eso es lo que quería que afirme el Señor, y el Señor eso nunca va a hacer, porque finalmente Él es el creador. Y sabe cómo funcionan las cosas, pero aún así se atreve el diablo a tentarle. Conocer todas las cosas. ¿Qué nos puede ayudar entonces a nosotros como creyentes? Conocer que todas las cosas provienen por la voluntad de Dios, por decreto de Dios, la palabra de Dios, incluyendo la comida, mi hermano. No es que has conseguido trabajo por lo bueno que eres, sino que Dios ha permitido que consigas trabajo. Y cuando lo tengas, recibas tu cheque, sé buen mayordomo, administra el dinero para la gloria de Dios, no para tus placeres, sino para la gloria de Dios. ¿Cómo se glorificaría a Dios con ese dinero que tú recibes? A ver, las parejas pelean por eso. Esta es mi plata, esta es tu plata. Yo gano más, tú ganas menos. ¿Dónde hemos aprendido eso los hijos de Dios? Desde que nos hemos casado somos uno. Todos de uno, de la pareja. Si entendiéramos la palabra de Dios, hermanos, no podríamos caer en estas dificultades que obstaculizan nuestra vida cristiana. La segunda tentación es lo que en Mateo es la tercera tentación, es la tercera tentación en Lucas. Tal parece que estas tentaciones eran constantes, no exactamente separadas. Mateo dice que el Señor fue llevado a la ciudad santa, y Lucas dice que es Jerusalén, al pináculo del templo. Esto sería a la parte más alta del templo. Es muy posible que haya sido la esquina sudeste de la pared, desde donde se ve la profundidad del valle de Cedrón. Y esta es la tentación que el diablo está diciendo en Mateo 4:6. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Lo mismo dice Lucas, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Aquí el diablo está citando Salmo 91, 11 al 12. Mire, el diablo también conoce la palabra de Dios. O sea, conocer la Biblia no hace mucha diferencia. ¿Dónde está la diferencia? En aplicar la Biblia en nuestras vidas. El diablo jamás va a aplicar la Biblia en su vida. Va a usar para distorsionar a los creyentes.
O sea, conocer la Biblia no te hace mejor creyente. Te ayuda, sí, cuando aplicas la palabra del Señor. El Señor responde con Deuteronomio 6:6, y el diablo cita Salmo 91, 11 al 12, pero no cita todo, sino una parte. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, y no cita que te guarden en todos, para que te guarden en todos tus caminos, y en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en la piedra. Y el Señor responde otra vez con Deuteronomio 6:6, le dice, no tentarás a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Lo que el enemigo estaba queriendo era que Jesús logre ser aceptado como el Mesías sin la obra de la cruz, pero su rol mesiánico no solamente era ser aceptado como tal, sino pagar el precio de la justicia de Dios por la caída del hombre y Dios expresar su amor en una entrega total hasta la muerte. Allí en Masá le tentaron al Señor, le tentaron a Dios. Si ellos dijeron, ¿estará Dios en esto o no estará Dios en esto? Esa fue la tentación. Dios está en todo. Dios conoce todas las cosas. Que pensar que Dios no está participando o no sabe algo que estamos haciendo es tentarle a Dios. ¿Qué le parece? A veces le tentamos diariamente a Dios, le ignoramos. Y después queremos que las cosas salgan bien. Y andamos ignorando a Dios en todas las cosas que hacemos, o en muchas cosas que hacemos. Y aquí está diciendo el Señor respondiendo con Deuteronomio 6:6, no tentarás a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masada. Entonces, aquí lo que está proponiéndole el diablo al Señor Jesucristo es que se tire de la parte más alta del templo. Eso quiere decir pináculo, de la parte más alta del templo. Y dice, bueno, si te tiras, tus ángeles van a venir, te van a socorrer y mira, van a creer que tú eres el Mesías. O sea, tendrás que hacer algo espectacular para que crean que eres el Mesías. ¿Eso quieres o no quieres? Eso quieres. Que crean la gente que tú eres el Hijo de Dios. Y qué mejor si haces un acto espectacular y te tiras y la gente te va a ver y ya. El Mesías. Interesante. Pero tampoco iría a la cruz. ¿Cómo se conciliaría el amor de Dios por la humanidad? ¿Y cómo castigaría la justicia de Dios, la desobediencia del hombre en Génesis capítulo 3? Estaba protegiendo bien sus intereses el enemigo. Sabía bien lo que había hecho en Génesis 3 y no quería la salvación para el hombre, por tanto había que tentarle a aquel que vino a salvar y rescatar. Había que persuadirlo de tal manera que él se tire del templo y entonces, y de verdad se cumpla la Escritura, y sin embargo la obra de la salvación no se haría. Entonces, el enemigo estaba queriendo que Jesús no logre ser aceptado como Mesías, pero sin ir a la cruz. Solo producir una obra espectacular le habría atraído a muchas personas, pero éstas no habrían experimentado la salvación. Así que esto era una artimaña de Satanás para evitar la obra de la salvación del Señor. Pues el Señor poco antes había tenido su bautismo de Juan el Bautista, así como Juan el apóstol lo dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él era sin pecado, por eso la Trinidad se manifestó después de su bautismo. El Señor estaba iniciando su ministerio y luego fue llevado al desierto por el Espíritu Santo para aprender obediencia, a pesar del hambre que pasó, así como Israel en el desierto, así como esta tentación estaba destinada a impedir que el Señor Jesucristo fuera a la cruz. El diablo quería hacerle hacer cosas antes del tiempo. Estaba atacando su ministerio. Quería hacerle hacer, no en el tiempo de Dios, sino en su tiempo quería hacerle el diablo. A veces las artimañas del diablo son, pero vas a hacer lo mismo, si es lo mismo, haz nomás, ahora o después, es lo mismo. ¿Ya? Es conocido lo que hace el diablo. Lo intentó con el Señor, lo intenta también con nosotros. Pero haz nomás, es lo mismo. No es lo mismo, hermanos. Hay que obedecer cuando hay que obedecer. Cuando dice la palabra de Dios, ahí es cuando hay que hacer. Al tiempo, cuando Dios dice, ahí es que hay que hacer las cosas. El Señor estaba confiado del hecho de que Dios estaba con él y que el plan y el tiempo del Padre eran perfectos. Entonces podemos decir, ¿qué nos ayudaría en la tentación a nosotros viendo esta escena del Señor?
conocer el propósito de Dios en nuestras vidas, que es glorificar a Dios y no a nosotros mismos. Cuando estamos conscientes que hemos entregado nuestra vida a Cristo, sabemos el propósito para nuestras vidas. Nosotros ya no vivimos para nosotros mismos, vivimos para la gloria de Dios. Por eso Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, ¿para qué vive? Lo vivo para la gloria del Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo por mí. Entonces, hermanos, una forma de vencer la tentación es nosotros saber el propósito de nuestras vidas. Si esa tentación en la que estoy a punto de caer va a glorificar a Dios, si esa tentación que estoy a punto de caer es una cosa que va a glorificar al Señor, es una cosa que va con el propósito de mi vida. El propósito de mi vida no es este mundo no es mi hogar, como Pedro decía, somos peregrinos en este mundo. No quiere decir que no vamos a estudiar, que no vamos a educar a nuestros hijos. Vamos a educar a nuestros hijos, vamos a hacer estudiar a nuestros hijos, vamos a buscar una casa, pero no vamos a buscar este mundo como destino final. ¿Cuántos dicen amén? Yo también he educado a mis hijos, sigo educando a mis hijos. Y quiero que se eduquen lo más que se pueda. Pero no es mi objetivo final en la vida. Mi objetivo final como padre es que mis hijos glorifiquen a Dios. Eso es lo que me interesa. Con todo lo que hagan. ¿Quién no quiere tener una casa? ¿Quién no quiere tener un buen carro? Todos. Pero tendremos para la gloria de Dios. Una forma de vencer la tentación es conocer bien el propósito de Dios en nuestras vidas, que es glorificar a Dios y no a nosotros mismos. Y esto es lo que el Señor hizo. Se hubiese tirado del pináculo del templo, si hubiese querido glorificarse a sí mismo. Pero Él no se quiso glorificar a sí mismo. Quiso obedecer a Dios, quiso glorificar a Dios, porque Dios quería mandarlo a la cruz a mostrar su amor y descargar su justicia. Y entonces el enemigo quería impedir esto, tentándole que se tire del pináculo del templo. Y la forma de evitar esto es que el Señor conocía bien cuál era su propósito, cuál era su ministerio. Y su ministerio era glorificar a Dios y no a Él mismo. La tercera tentación dice, otra vez le llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Eso dice en Mateo 4, 8 al 11, y en Lucas 4, 5 al 8 dice, y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú, dice, postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y el versículo 13 dice, cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Lucas 4:13. Siempre el diablo ataca nuestra dependencia de Dios. En este caso, intenta tentar al Señor Jesucristo, dándole, entre comillas, el dominio y el poder sobre el mundo caído. ¿Notan la diferencia? Dios es el creador. Él ha hecho el universo, los cielos y la tierra. Nos ha hecho a nosotros. Él es nuestro dueño. Pero ¿quién tiene el poder de este mundo caído? ¿Quién maneja el sistema del mundo? Es el diablo. Por eso Jesús dijo, ustedes están en este mundo, pero no pertenecen a este mundo. Están en este sistema, lamentablemente están en este sistema, porque Adán y Eva sucumbieron ante el enemigo. Y les dijo a sus discípulos, pero ustedes no son de este mundo. Ni mi reino es de este mundo, dijo el Señor. Mi reino no es de este mundo. Entonces, sabemos que de todos modos Dios es creador y soberano sobre su creación. Sin embargo, utiliza el sistema del mundo para someter a los que no conocen a Dios. Esto hace el diablo. Es por esto que Él quería darle el poder de tener este mundo caído al Señor. Le está ofreciendo, mira, los reinos del mundo.
Entonces le ha debido ofrecer también el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Todavía no había Estados Unidos. El imperio romano, qué sé yo, todos los imperios del mundo ha visto, los reyes y de aquí y allá le ha mostrado al Señor. Y le ha ofrecido: este mundo caído te lo doy. Así pecaminoso caído, mira, a los gobiernos están en mis manos, te lo doy. Pero el Señor le dijo, pero la condición era: todo esto te doy si postrado me adorares. Otra vez está queriendo tentar con la independencia de Dios. Le está queriendo tentar con el amor al mundo, con el amor del poder y del dominio. Con eso le está tentando. O sea, quería darle el poder y dominio sobre el mundo caído, que había sido caído en Génesis capítulo 3, de manera que el Señor no dependería de Dios, sino del diablo. Y el Señor les responde con Deuteronomio 6:13 y dice: a Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Acá el Señor recuerda las exhortaciones a la obediencia que Moisés les dio a los israelitas antes de entrar a la tierra prometida, porque les advirtió que la prosperidad les pudiese alejar de Dios. Fíjese, tener cosas le puede al creyente alejar de Dios. Por eso hay ciertas cosas que no conviene que Dios le dé. Y a veces Dios no le da, porque con esas mismas cosas se aleja de Dios. ¿Para qué le va a dar entonces? Si cuando es pobre usted le sirve a Dios. Por eso hasta Salomón oraba y decía: Señor Dios mío, no me des mucho, porque si me das mucho, me puedo olvidar de ti. Y si me das poco, puedo blasfemar tu nombre. Señor, dame nomás lo necesario, manténeme en el hilo, por favor, porque yo no soy capaz de hacerlo. ¿De cuántos de nosotros nuestra oración debería de ser así? Porque no sabemos tener balance del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Ah? Pero aquí estaba diciendo, justamente el Señor estaba respondiendo con esto. Porque era tal vez fácil para el Señor decir: sí, yo quiero los reinos de la tierra, este mundo caído, ok, me complico, no voy a la cruz. ¿Se acuerdan cómo oró el Señor en el Getsemaní? Estaba, dice, sudando como grandes gotas de sangre. Y dijo: Señor, si es posible esta copa pase de mí. ¿Qué ha querido decir con esto? Si es posible, Señor, que no vaya a la cruz. Eso va a doler, voy a sufrir. Señor, si es posible que esta copa no pase de mí. Pero, Señor, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Hermanos, podía haber evitado todo ese sufrimiento de la cruz. Y esto es lo que el diablo le está tentando aquí. Le está diciendo: te voy a dar todos los reinos del mundo. Este mundo caído va a estar en tus manos. No tienes que ir a la cruz. No tienes que ir a la cruz. Vas a poder dominar todo. Pero postrado tienes que adorarme. Imagínense. Y el Señor le respondió y le ha dicho: a Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás. Entonces el Señor confrontó una situación similar. Ahora Él había venido al mundo y todas las cosas estaban en sus manos, y no andaría independiente de Dios buscando su propia gloria, sino la de Dios, obteniendo, o sea, la gloria del Señor. Así que decidió obedecer a Dios. La tentación era que aquellos que se alababan a sí mismos olvidarían a Dios. De esto les había advertido Moisés a los israelitas. Cuando tengas que comer más que en el desierto, cuando esta tierra que produce leche y miel te dé, cuidado que te olvides de Dios. Por eso ha hecho todo tipo de fiestas para acordarse de los panes sin levadura, todas esas cosas para acordarse del sufrimiento del desierto. Y de vez en cuando, hermanos, es bueno practicar eso para nosotros. No es bueno mostrar que todo tenemos, nada nos falta a veces a los hijos. Es bueno hacer pasar privación a veces, para acordarnos que Dios es el proveedor. Hermanos, ¿cómo nosotros podemos aplicar esto que está viviendo el Señor en esta tercera tentación? Saber que no debemos amar al mundo. La vida no es conquistar el mundo, porque el mundo pasa, hermanos. El diablo ofreció todos los reinos del mundo al Señor, sin ir a la cruz tener el dominio de este mundo caído. El Señor no quería sufrir, obviamente, porque era hombre 100%, no quería sufrir.
pero su sufrimiento no estaba por sobre la obediencia a Dios, así que decidió obedecer a Dios hasta ir a la cruz. Entonces Él mostró que no amaba este mundo, por eso Él enseñó. ¿Y cómo nosotros podemos vencer la tentación? Saber que no debemos amar a este mundo. La vida no consiste en conquistar a este mundo, porque el mundo pasa. ¿Se acuerda aquello que el Señor habló de aquel necio? Sus tierras habían producido mucho, dice la Escritura, mucho, y tenía graneros pequeños, dice, ¿no? Y dijo, voy a destruir estos graneros pequeños, voy a construir otros grandes, y voy a llenar estos grandes, y cuando esté lleno voy a decir, alma, bebe, come, regocíjate, porque muchos bienes has guardado. ¿Y qué le dice el Señor? Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y todo lo que has guardado, ¿de quién va a ser? Una forma de vencer la tentación es que nosotros debemos saber que no hay que amar a este mundo, sino al Creador que ha hecho el mundo. Porque por su palabra vienen las bendiciones para nuestra vida. Porque por su obediencia, la obediencia del Señor, viene la bendición a nuestra vida. La vida no es conquistar al mundo, porque el mundo pasa. La vida del creyente es ser buen mayordomo en este mundo, de todas las cosas que el Señor le da. Es reconocer que las cosas que tenemos vienen del Señor. Así que era tentado por Satanás, estaba con las fieras y los ángeles le servían. El Señor, luego de vencer la tentación del tentador, los ángeles le confortaron. El Señor Jesucristo vence la tentación en su naturaleza humana, 100% Dios es. Obedece a Dios en medio de la tentación. El Señor Jesucristo vence la tentación del tentador. El creyente puede obedecer a Dios y vencer la tentación. Otra vez Marcos dice en el versículo 12, capítulo 1, 12, 13, y luego el Espíritu Santo le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. El Señor fue llevado por el Espíritu Santo al desierto por 40 días para vencer la tentación y luego los ángeles le confortaron. El Señor Jesucristo es bautizado por Juan y es guiado por el Espíritu Santo para confrontar al enemigo en el desierto y vence la tentación en su naturaleza humana y obedeciendo a Dios en medio de la tentación. El creyente es guiado por el Espíritu Santo al confrontar la tentación y puede obedecer a Dios venciendo la tentación. Por este sermón, hermanos, se titula El siervo obediente, porque Jesús es nuestro modelo de obediencia. Y hay 3 cosas que podemos aprender de este pasaje. 1, conocer que todas las cosas provienen por la voluntad de Dios, por decreto de Dios, por la palabra de Dios, incluyendo la comida. 2, conocer el propósito de Dios en nuestras vidas, que es glorificar a Dios y no a nosotros mismos. 3, saber que no debemos amar el mundo y la vida no es conquistar el mundo, porque el mundo y sus deseos pasan. Estas 3 cosas nos pueden guardar de la tentación. Vamos a orar. Bendice, Padre, tu palabra. Gracias en este día. Gracias porque nos muestras en esta escena de la tentación tantas cosas que podemos aprender, que en un tiempo tan corto tal vez no lo podemos hacer. Sin embargo, está tu palabra disponible para que siempre la podamos leer y reflexionar. Te pedimos, Señor, que nos bendigas y nos ayudes a imitarte como siervo obediente, y nos hagas a nosotros también siervos obedientes, Señor, de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Nos pondremos de pie, hermanos, y les invito que esta semana comparta acerca de este pasaje de la Escritura con algún hermano, amigo. Muéstrele cuál ha sido la razón de la tentación del Señor Jesucristo en la cruz, que no eran solamente tentaciones, sino que el enemigo estaba tratando de impedir la obra de la redención, de la salvación del Señor. Lo intentó seriamente, pero el Señor venció. Y por eso el día de hoy tenemos la salvación para nuestras vidas. Démonos un abrazo de paz y que el Señor le bendiga, hermanos. Escúchenos todos los domingos a la 1 de la tarde en esta emisora o en nuestra página de Facebook Hispanos en Cristo-IBC y en YouTube en Hispanos en Cristo IBC. Esta fue una presentación del Ministerio Hispano de Immanuel Bible Church, dirección 6911 Braddock Road en Springfield, Virginia, área postal 22151.
Encuéntrenos en nuestro sitio web www.hispanosencristo.net.